Hay dos peleadores. Uno, el menos favorito, se ha ganado su posición sin duda con mucha valentía, pero es el menos favorito. Va a perder contra su rival, una leyenda, un peleador que ha dominado su división, que le ha ganado a lo mejor de lo mejor y es sumamente completo tanto de pie como de suelo. Su rival no tiene nada que hacer contra esta futura leyenda. Pero ups, de repente la gente queda en shock y el menos favorito gana. Bienvenido a Nets MMA y hoy verás 7 peleas en donde el menos favorito humilló a su rival. Comenzamos con uno de los knockouts más brutales en los pesos pesados. Como ya sabrán, Mirko es uno o por qué no el mejor pateador de las MMA, en donde nos deslumbró con sus potentes patadas en Pride, consiguiendo knockouts increíbles. Después de una derrota ante Fedor y Mark Hunt, conseguiría una racha de 4 victorias consecutivas, incluida una contra Wanderlei Silva y otra frente a Josh Barnett. Con esas victorias y con la extinción de Pride, Mirko firmaría con el UFC y en su primera pelea encontraría la victoria frente a Eddie Sánchez. Con esta victoria, el UFC decidió hacer una eliminatoria por el título entre el croata y el joven Gabriel Gonzaga, quien venía de 3 victorias consecutivas en el UFC. Quien ganara enfrentaría al campeón de la época Randy Couture. Sin embargo, frente a las expectativas, Mirko perdería, y aún peor, por nocaut. Y para ponerle la cereza sobre el pastel, Gonzaga mandó a dormir a Mirko con una cucharada de su propia medicina tras darle una potente high kick. Lo cierto es que Mirko después de esto tuvo un camino bastante irregular, por no decir malo, en el UFC, y Gonzaga, por el contrario, conseguiría su oportunidad por el título. Una de las sorpresas más grandes del deporte ocurrió el 6 de julio de 2013, cuando un joven e invicto Chris Weidman miraba hacia arriba contemplando al peleador más dominante de las 185 libras, Anderson Silva. Una máquina en la jaula que se mantenía invicto en el UFC con 16 victorias en la promoción, en donde 10 de esas victorias fueron defendiendo su título y de las 16 victorias, 11 fueron por la vía del knockout. Prácticamente estamos hablando de un hombre que parecía ser simplemente invencible, pero en UFC 162 vería el fin de su era como campeón, cuando tras subestimar a Weidman no vería venir ese potente golpe que impactó de lleno en Silva, siendo Weidman el primer peleador en ganarle por nocaut al brasileño en toda su carrera. Enquanto o chute do Anderson é do bom! E agora ele baixou a guarda e foi atingido! Foi atingido com uma... Este puesto es muy especial porque estamos hablando de una leyenda de las MMA, pero en UFC 1. Nadie sabía quién era este hombre y más aún, dudaban de que pudiera hacer algo frente a hombres evidentemente más fuertes y altos que él. Primero enfrentaría al boxeador Art Jimerson, quien era más pesado que Royce, pero el brasileño lo sometió en solo 2 minutos. Luego vencería a la mole de músculo Ken Shamrock en 57 segundos. Y para finalizar y ganar el primer torneo de UFC, vencería a Gerald Gordeau, hombre con antecedentes en kickboxing y quien en UFC 1 había vencido a sus rivales todos por knockout. Y sin mencionar que pesaba casi 100 kilos y medía 1 metro 96 centímetros de altura. Aún así, a pesar de la ventaja física, la técnica fue la ganadora, ya que Royce Gracie lo sometería en menos de 2 minutos, un hito increíble registrado en las MMA.
UFC 196, uno de los eventos más mediáticos en la historia de las artes marciales mixtas, también sería la ocasión en la cual Nate Diaz, quien venía de una victoria en fila tras ganarle a Michael Johnson, antes de esto venía de una derrota ante Rafael dos Anjos, enfrentaría a Conor, quien en general en aquella época venía de 15 victorias consecutivas, en donde 7 habían sido en el UFC, algunas de estas victorias frente a pesos pluma de élite. Pues muy bien, tras convertirse en campeón, todos los ojos miraban como serio ganador a Conor McGregor, y más aún contra Nate Diaz, quien evidentemente no estaba en un muy buen momento. Pero a pesar de sufrir los potentes ataques del irlandés en el primer asalto, Nate Diaz sometería a un exhausto McGregor con un mataleón en el segundo asalto, siendo la victoria más mediática de Nate Diaz y sorprendiendo al mundo y al mismo Conor McGregor. Seguimos en las 170 libras, pero en una época ya algo distante, cuando un imparable Matt Hughes, con un récord en aquel entonces de 35 victorias y 3 derrotas y con 5 defensas exitosas del título indiscutido del peso welter, se enfrentaría contra un joven BJ Penn, quien a pesar de tener un récord corto, ya había enfrentado a rivales de alto nivel como eran Kaol 1 o Takanori Gomi, pero no era comparable a los rivales que había enfrentado Matt Hughes. Todos confiaban en que Matt noquearía a BJ Penn, pero ocurrió todo lo contrario en UFC 46, cuando el pequeño de los Penn sometió a Hughes en el primer asalto, convirtiéndose en campeón del peso welter del UFC y además cortando con una racha de 13 victorias que poseía Matt Hughes. Sí, mis amigos, aún estamos en el peso welter, pero en esta ocasión el campeón era un joven de 25 años de origen canadiense, Georges St-Pierre, quien venía de grandes victorias frente a peleadores como Frank Trick, Sean Sherk, BJ Penn y Matt Hughes. Del otro lado estaba Matt Serra, un peleador con un recorrido bastante irregular y más para un retador al título, pero era lo que se le había prometido cuando ganó el The Ultimate Fighter frente a Chris Lilt. En UFC 69, los fanáticos evidentemente se inclinaban hacia GSP como ganador, un peleador joven, hábil en todos los aspectos de la lucha y con victorias frente a la élite del peso welter. ¿Qué podría salir mal? Sí, una derrota en el primer asalto por nocaut técnico, siendo la victoria más inesperada en la historia del UFC. Y por último hablamos de la pelea que acabó con una leyenda. Pronto volveré a resubir la historia de Fedor, ¿cierto? Gracias YouTube por el strike. Ahora sí, ya en el tema, Fedor durante su época de apogeo dominó a la mejor división de pesos pesados de la época, ya que en su mayoría los mejores pesos pesados estaban en Pride, y fue en esta promotora en donde consiguió victorias épicas y fuera de Pride consiguió imponentes victorias contra dos ex campeones del UFC como lo fueron Tim Sylvia y Andrei Arlovski. Mientras que Fabricio, si bien había enfrentado a buenos pesos pesados, no se acercaba a lo hecho por el ruso. Siendo la segunda pelea de Fedor en Strikeforce el 26 de junio de 2010, tras unos fuertes golpes que mandaron al suelo a Fabricio, Fedor cometió el error de sumergirse en la peligrosa guardia de un campeón mundial
de jiu-jitsu brasileño y lo pagaría bastante caro. Perdería por triángulo en el primer round, el fin de su racha que perduró por casi 10 años y que consistió en 27 victorias consecutivas en tan solo 69 segundos. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video, que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.